Hey, qué perraza, espero que tengan un día chingón y bienvenidos a un nuevo video ahora de Assassin's Creed Brotherhood. Continuamos con la historia de Ezio Auditore en diciembre de 1499, justo después de entrar en la cripta tras haber derrotado al Papa Rodrigo Borgia. Ezio abandona la Capilla Sixtina donde yacía la cripta y escapa al Vaticano junto a su tío Mario Auditore, a quien le entrega el fragmento del Edén II. Los Auditore viajan a Monteriggioni y reúnen a todos para contarles lo que ha pasado cuando entró a la cripta y habló con Minerva sobre el cataclismo y de su decisión de dejar vivir al maestre templario Rodrigo Borgia. Maquiavelo se molesta con Ezio por haber dejado con vida al Papa Alejandro VI y se retira de la villa para regresar a Roma. Ezio aprovecha el breve tiempo de paz para copular con la condesa Caterina Sforza, que estaba ahí para formar una alianza con los asesinos, ya que el ejército del Papa quería apropiarse de Forlì. Tras la noche de pasión, los tórtolos despiertan por el ruido de cañones cuando ¡a su madre! Entra una bala de cañón que destruye la habitación y la legendaria armadura de Altair. Ezio toma una espada y su hoja oculta y se prepara para defender la villa junto a su tío Mario, que está siendo atacada por los Borgia. Ezio debe proteger la muralla, por lo que toma un cañón para destruir los cañones enemigos y darle tiempo a los aldeanos de huir. Mientras Ezio defiende la muralla, Mario es derrotado por los líderes templarios, quienes están ahí siendo comandados por el general de las tropas del Papa, César Borgia, quien fuera hijo de Rodrigo Borgia. César se hace con el fruto del Edén que llevaba a Mario estúpidamente como llavero. Ezio trata de rescatar a su tío, pero es abatido de un disparo al hombro y su tío asesinado por un arma que traía consigo César. Arma de fuego que habría sido fabricada por Leonardo da Vinci. Ezio logra sobrevivir con ayuda de unos hombres, acaban con los soldados enemigos que estaban dentro de la villa. Ezio se dirige a la librería para abrir el pasadizo secreto al santuario de los asesinos. La mayoría logra escapar y Ezio le dice a su hermana Claudia y a su madre María que vuelvan a Florencia para estar a salvo. Ezio cabalga hacia Roma, pero debido a sus heridas cae desmayado. De vuelta al presente, Desmond está con Lucy, Sean y Rebecca, dirigiéndose al nuevo refugio, Monteriggioni, específicamente a lo que fue la Villa Auditore. Desmond y Lucy entran por una cueva bajo la villa para llegar al santuario y abrir el pasadizo secreto, y así Sean y Rebecca pudieran meter el equipo al santuario y evitar la vigilancia celular de los templarios. Dentro del pasadizo secreto, Ezio habría dejado un código para que solamente quien poseyera el sexto sentido de la vista de águila pudiera verlo. 1419, 1420 y 1421, código que tendría sentido más adelante. La cruz de asesinos se prepara y monta lo necesario para poner a andar el Animus nuevamente. De vuelta al Animus, Ezio despierta luego de ser rescatado por Maquiavelo tras haberse desmayado después del ataque a la Villa Auditore. Ahora nos encontramos en Roma en enero del año 1500. Ezio se reúne con Maquiavelo para organizarse e idear un plan para acabar con los Borgia y liberar a Roma. Maquiavelo lleva al Auditore a la nueva casa de los asesinos, donde conocemos a Fabio Orsini, primo de Bartolomeo d'Alviano. Fabio presta un almacén a Maquiavelo en Isla Tiberina para poder llevar a cabo sus planes en contra de los Borgia. La primera parte del plan es reunir a los líderes que trabajan en los bajos fondos para fortalecer la hermandad de asesinos que parece haberse disipado en Roma. Ezio acude a la Rosa en Flor, el burdel de Roma al que frecuentan grandes nombres de la ciudad. Ezio llega justo cuando Madonna Solaria, quien dirige el burdel, ha sido secuestrada por hombres de César Borgia. Ezio acude a su rescate, pero es inútil, ya que los sicarios la degollan. El Auditore regresa a la Rosa en Flor para dar la noticia y ahí se encuentra con Claudia y María Auditore, quien habían ido ahí porque querían ayudar a Ezio en su lucha y vengar la muerte de sus seres queridos. Claudia se ofrece para administrar el negocio de las cortesanas, ya que había adquirido experiencia llevando el negocio en la Villa Auditore, y además viene una familia de banqueros. Ezio no se muestra a gusto con la decisión de Claudia para administrar el burdel, ya que la pondría en peligro, pero ante la firmeza de la hermana menor no le queda de otra que aceptar su decisión. Ezio le deja la misión a su hermana de buscar a dónde han llevado a la condesa de Forlì, Caterina Sforza, ya que había sido secuestrada en el ataque a Villa Auditore. Ezio se dirige ahora a la Zorra Dormilona, una taberna que dirige la Volpe, o mejor conocido como el Zorro, quien no está de acuerdo con ayudar a Ezio porque cree que Maquiavelo ha traicionado a la hermandad de los asesinos, ya que considera que su cercanía al haber sido embajador del Papa lo habrían hecho cambiarse de bando. Incluso que haya abandonado la villa justo antes del ataque de los Borgia hizo que el Zorro sospechara aún más de él. El Zorro persuade a Ezio para espiar a Maquiavelo. Justo lo ven hablando con un guarda quien le entrega una carta y hacen que las dudas del Zorro se acrecenten. Ezio cree que está siendo un poco paranoico y el Zorro decide creer en Ezio, por lo que acepta ayudarle en sus planes. Finalmente, el Auditore le encomienda buscar información acerca del fruto del Edén que había sido robado por César. Ya solo faltaba recuperar el apoyo de los mercenarios de la ciudad, por lo que Ezio acude a Bartolomeo d'Alviano, quien está en guerra contra los franceses que planean llenarse de Roma, y están ganando, puesto que Bartolomeo no solo está siendo atacado por los galos, sino también por los hombres de los Borgia. Ezio se prepara para ayudarle a Bartolomeo en su lucha y acaba con el capitán de la tropa Borgia que los atacaba.
y así los mercenarios solo tendrían que preocuparse por el frente contra los franceses. Finalmente, Ezio consigue que Bartolomeo se una a la causa y le encomienda buscar información sobre César y Rodrigo Borgia. Tras reclutar aliados para la causa, Ezio regresa a Isla Tiberina, donde se encuentra con Maquiavelo, quien nos brinda información sobre objetivos templarios que César ha sobornado para tener el control de Roma. Ahí también nos esperan Claudia, el Zorro y Bartolomeo con la información que Ezio les había solicitado con anterioridad. César y Rodrigo Borgia se encuentran resguardados en el castillo de San Angelo. El fruto del Edén estaba en posesión de un erudito que sirve a los Borgia, pero de momento no saben de quién se trata, y Caterina Sforza, quien había sido secuestrada, sería trasladada a la prisión dentro del castillo de San Angelo. Mientras los asesinos preparan un plan para atacar a los Borgia dentro del castillo, Ezio conoce a Nicolás Copérnico, un prusiano astrónomo que trabajaba en la iglesia, pero con ideas revolucionarias, ideas que no eran del agrado de la iglesia católica, por lo que los hombres de los Borgia planeaban silenciarlo. Afortunadamente para la causa copérnica, Ezio Auditore se encuentra cerca y le salva de la muerte para después llevarlo a un lugar seguro y encargarse de los templarios cardenales que buscan matarle. El asesino se encarga de mandar con San Pedro a aquellos que buscan la muerte de Copérnico, quien finalmente podría seguir con sus estudios sin preocuparse de los hombres de los Borgia. Tras ayudar al erudito, Ezio se dirige al castillo de San Angelo, donde Lucrecia Borgia está trasladando a Caterina Sforza a la prisión del castillo. El Auditore se las arregla para entrar y espiar una conversación donde vemos a los hermanos Borgia, sí, los hermanos Borgia, seduciéndose y hablando sobre cómo Lucrecia se siente abandonada porque César ha estado ocupado tratando de conquistar toda Italia y no ha tenido tiempo para enfundarle su espada, si saben a lo que me refiero. Luego de su incestuosa charla, César se va del castillo, por lo que su encuentro con la muerte tendrá que esperar. Ezio aprovecha su habilidad para llegar a donde Lucrecia, quien estaba con un hombre para darle celos a su hermano César, así que hace que un guardia los vea y le cuenta a César para que tome cartas en el asunto. Típica morra tóxica, pero seguro llegaba al centro de las Tootsie Pop con 3 lengüetazos. Ezio logra tomar de rehén a Lucrecia para llevarla a la celda de Caterina y poder liberarla. El Auditore escapa finalmente del castillo junto a Caterina y se reúnen en Isla Tiberina junto al Zorro y Maquiavelo. Después de ver la enorme influencia de los Borgia en Roma, Ezio decide que la mejor forma de hacerles frente a los templarios sería reclutar más personas a su causa, por lo que se dispone a ayudar a ciudadanos en Roma, que son ultrajados y amedrentados por los Borgia y sus hombres. Tras reclutar ciudadanos, Ezio empieza a entrenarlos con ayuda de los demás asesinos de Roma, y así aprendan la misión y tácticas de la hermandad de asesinos, y con el tiempo puedan ayudar a liberar a Europa del control de los templarios. Luego de unos días, Ezio se encuentra con Leonardo da Vinci, que yacía en Roma puesto que los Borgia lo habían secuestrado y obligado a ayudarles a crear herramientas para mejorar su arsenal. Da Vinci sospechaba que el ataque en San Angelo era obra del Auditore, por lo que empleó todos sus recursos para dar con el asesino. Leonardo está preocupado porque ha creado máquinas de guerra para los Borgia que implican una grandísima ventaja sobre sus enemigos, por lo que le otorga una lista de nombres de los templarios a cargo de la construcción de dichas máquinas. Ezio deberá acabar con todos para arrebatarle la ventaja a César Borgia e impedirle que se apodere de Italia con ayuda de los inventos de Da Vinci. Finalmente nos damos cuenta que el erudito, al que César Borgia le habría dado el fruto del Edén para ser estudiado, era nada más y nada menos que el mismo Leonardo da Vinci, pero desafortunadamente ya no tenía el fragmento del Edén, puesto que el mismo Papa se lo había quitado para esconderlo en otro sitio. Debido a que el Papa se encuentra escondido y César Borgia cabalga hacia Urbino, Italia, Ezio aprovecha para destruir los planos y las máquinas de guerra que creó Leonardo para César. Ezio primero se dirige a los Montes Albanos, al sureste de Roma. Ahí hacía una ametralladora capaz de neutralizar enemigos a una distancia considerable, sin la lentitud de tener que recargar en cada disparo, como lo haría un cañón o rifle convencional de la época. La segunda máquina se estaría armando en el Monte Circeo, un poco más al sur de los Montes Albanos. Ahí nos topamos con lo que parece un puto tanque, el cual necesita 3 personas para ser manejado. Una especie de automóvil impulsado con no sé qué carajos y con varios cañones alrededor para disparar en todas direcciones. La tercera máquina nos lleva todavía más al sur, a la ciudad de Nápoles, sí, la misma de la iglesia maradoniana, pero 500 años antes, ahí cerca del Castillo del Huevo. Ya sé que el nombre está raro, pero según se le puso el nombre por culpa de un hechicero que puso un huevo mágico para sostener los cimientos del castillo. Vaya mamada, pero bueno, ahí César tendría su cañón naval, el cual es un barquito que dispara bolas de fuego, bastante útil para lidiar con barcos en el mar. La cuarta máquina nos lleva al noreste de Roma, en Valnerina, donde se encuentra el bombardero. Básicamente esta madre fusiona la máquina para volar de Da Vinci, con la que entramos al Palacio Ducal, con una especie de cañón que dispara bolas de fuego.
A la verga, ese Leonardo estaba bien enfermote, pa. Finalmente, después de diezmar las fuerzas templarias y destruir las máquinas de guerra de Leonardo da Vinci, Ezio regresa a Isla Tiberina para reunirse con sus aliados y discutir un plan para acabar con los Borgia. La primera parte de la misión radica en cortarle los fondos a César, y para ello el asesino tendrá que seguir a Egidio Troque, un senador que le debe dinero al banquero de César y que acostumbre la Rosa en Flor, burdel que administra Claudia Auditore. Después de dar el plan, Caterina Sforza se despide de Ezio y cabalga hacia Florencia para vivir en paz con sus hijos, luego de que las tierras de Forli fueran arrebatadas. Esa sería la última vez que Ezio vería a Caterina, ya que 6 años más tarde moriría de una severa neumonía. Luego de una semana desde que empezaron a reclutar ciudadanos para la hermandad, Ezio y Maquiavelo comienzan a dirigir ceremonias para aceptar finalmente a los más destacados reclutas como miembros oficiales de la hermandad de asesinos. Desde la época de Altair Masyaf, no se veía un auge de tal magnitud dentro del credo de los asesinos que se había ido debilitando, pero gracias a Ezio estaba tomando un segundo aire. Y bueno, luego de darle la bienvenida a algunos miembros a la hermandad, Ezio se dirige al Capitolio para encontrar a Egidio, quien está siendo hostigado por hombres de César para pagar su deuda. Ezio pone al senador a salvo y este le dice que la principal razón de que lo quisieran muerto no era el dinero, sino que su hermano Francesco Troque, quien fuera chambelán del Papa, le platicó a Egidio sobre los planes de César, y fue cuando Egidio decidió alertar a Venecia sobre el posible ataque de los Borgia, y eso no había caído en gracia de César. Ezio se ofrece para brindarle el dinero que necesita Egidio y así pagar su deuda para poder seguirle hasta donde se esconde el banquero de César. Ezio sigue al senador hasta el panteón de Roma y se disfraza de guardia para llevar el dinero al banquero, y ahí nos encontramos con Juan Borgia, el banquero de César, dando una fiesta con una temática no apta para menores de 18 años. Mientras todos están emborrachándose en la fiesta, Ezio aprovecha para llegar hasta donde el banquero y lo manda al cielo de los capibaras. El asesino escapa de la fiesta y se dirige a la Rosa en Flor, donde los guardias habían ido a echarse a las cortesanas por robar dinero de los Borgia, y apenas entrar, Ezio ve a su hermana con un cuchillo en la mano y guardias abatidos. Ezio comienza a respetar a Claudia y se da cuenta que ya no es la niña llorona de 15 años que dejó Florencia. Después de dejar a César sin alguien que administre sus fondos, será momento de mermar la fuerza bruta. El siguiente objetivo sería Octavien de Valois. El barón de Valois ha secuestrado a Pantasilea, esposa de Bartolomeo, para obligar al italiano a rendirse ante los franceses. Ezio persuade a Bartolomeo para que no se rinda e idea un plan en el cual se disfrazarán de soldados franceses y fingirán llevar a Dalviano arrestado para una vez que estén dentro del fuerte donde acampan los galos puedan atacarles por sorpresa. Los mercenarios se preparan junto a Ezio y Bartolomeo para completar el plan, y apenas entran al campamento, Ezio da la señal y los hombres de Bartolomeo comienzan la batalla. El auditorio aprovecha el caos y va tras Octavien de Valois, quien había tomado a Pantasilea como rehén, pero Ezio ya tenía 20 años en el negocio y se carga al francés sin muchos problemas. Tras acabar con 2 de los principales hombres de César, solo faltaba encontrar la manera de entrar sigilosamente al castillo de San Angelo. Ezio acude con el zorro y le menciona que cuando fue al castillo vio a Lucrecia con su amante. Resulta ser que dicho hombre es Pietro Rossi, un actor que se dedicaba a aparecer en obras de teatro y se estaba preparando para interpretar a Jesús. El problema es que los asesinos tenían que averiguar dónde se llevaría a cabo dicha obra y llegar antes que los hombres de César, que lo creían muerto debido al amorío que sostenía con Lucrecia Borgia. Los planes del zorro para dar con el Pietro se ven obstruidos debido a que se estuvo filtrando información, y el zorro sospecha todavía de Maquiavelo, ya que se le hace mucha casualidad la serie de sucesos que lo involucran en cosas muy puntuales, sobre todo que haya desaparecido justo antes del ataque a la Villa Auditorio. Los hombres del zorro consiguieron información sobre que la mano derecha de César, Micheletto Corella, sería quien asesinaría a Prieto en la obra, por lo que Ezio se prepara para seguirlo. Pero antes, el zorro le deja en claro a Ezio que Maquiavelo es un traidor, y si no piensa hacer lo necesario, él se encargaría de hacerlo. Ezio acude a una reunión que tendrían César y Micheletto, y ahí mismo se encontraba Francesco Troque, hermano del senador Egidio Troque. Francesco está siendo interrogado por César, quien está molesto porque le había contado sus planes a su hermano, por lo que le ordena a Micheletto acabar con la vida del menor de los Troque. Micheletto y sus hombres se preparan para asistir a la obra disfrazados y hacer ver la muerte de Prieto como un accidente. El asesino los sigue y abate a los hombres de Micheletto para disfrazar a otros asesinos para la obra y reemplazar a los hombres de Micheletto. La obra se estaría llevando a cabo en el Coliseo de Roma. Una vez ahí, Ezio se disfraza por enésima perra vez para pasar desapercibido.
El auditore detiene a Micheletto, pero el templario ya había envenenado el vino del que había tomado Pietro. Ezio se apresura para llevar a Pietro a un médico y con ayuda de sus aprendices logra escapar del Coliseo romano, luego de haber dejado con vida a Micheletto, ya que considera no es su objetivo y no necesita arrebatarle la vida. El actor agradece a Ezio por salvarle la vida y se quiere hacer pendejo, pero Ezio sabe de su aventura con Lucrecia, por lo que le dice: papito, échame la llave del castillo de San Angelo para poder ingresar más adelante. En eso, Ezio observa un pinche pelón que recuerda haberlo visto antes durante el ataque de los Borgia a la Villa Auditore. Inexplicablemente, el pelón empieza a huir y Ezio lo persigue. Cuando lo captura, el asesino se percata que llevaba una carta donde se da cuenta que quien estuvo filtrando la información a los Borgia había sido el pinche pelón y no Maquiavelo. Ezio se apresura para detener al zorro antes de que haga carnitas a Maquiavelo. El asesino llega a penitas y detiene al ladrón. El zorro agradece a Ezio por haberlo detenido y como compa, después de agarrarse a madrazos, la Volpe y Maquiavelo se van a por putas para reforzar la amistad. Después de tanto ajetreo, Ezio va a Isla Tiberina y convoca a los asesinos para una ceremonia, esta vez para hacer oficial que Claudio Auditore es un miembro más de la hermandad de asesinos, y en esta misma ceremonia Maquiavelo reconoce a Ezio Auditore como el principal pilar de la hermandad y lo nombra maestro de la orden de los asesinos. Al igual que las memorias de Ezio en Florencia, la Toscana, la Romaña y Venecia, el sujeto 16, y gracias al núcleo de memoria que Lucia había robado de Abstergo, había puesto códigos de ordenador en forma de glifos en las memorias de Ezio en Roma, por lo que después de conocer la verdad sobre Adán y Eva, Desmond y la crew de asesinos se disponen a descifrar los nuevos glifos. Al decodificarlos, nos enteramos que el 22 de julio de 1944, alguien de Industrias Abstergo envía un correo donde nos dan a entender que los templarios, con ayuda de los fragmentos del Edén, plantean una idea sobre el capitalismo para controlar las masas, hacerse más ricos para llevar a cabo sus planes y llegar a tal punto en el que pudieran controlar el mundo sin que fuera totalmente necesario el uso de algún fragmento del Edén. Alan Turing planeaba crear unas máquinas que supondrían desplazar mano de obra, algo que la gente de Abstergo no apoyaba porque podría provocar una revuelta y su control sobre las masas correría peligro. Los templarios organizan un plan para acabar con la vida del científico y poner fin a sus inventos en junio de 1954. En diciembre del año 2000, los templarios, en busca de que su oleada capitalista siguiera al alza, deciden colocar a George como presidente y posteriormente empezar a meter más gente al Senado que siga sus ideales para obtener un mayor control dentro de la nación más importante del mundo. En septiembre de 1995, Warren Beatty informa a la directiva de Abstergo sobre el avance de un prototipo capaz de imitar las funcionalidades de los fragmentos del Edén en una red a muy baja densidad. Básicamente, la implementación del internet en el mercado, con ayuda de la televisión por cable, ayudaría a tener tranquilo al pueblo inyectando ideas para mantenerlos exactamente donde los templarios quieren. Y tras descifrar el código en su totalidad, aparece un mensaje: el milagro está en la ejecución. Justo después, Rebecca abre un programa para acceder a una memoria del sujeto 16 con ayuda de Desmond. Dentro de la memoria, Desmond tiene comunicación con el sujeto 16, quien se materializa de cierta forma y le dice que ya es demasiado tarde para salvarlos a todos. Alguien dentro del crew, o quizá una entidad que aún no conocemos, no es quien dice ser, y tras dejar en suspenso a Desmond, el sujeto 16 desaparece. De regreso a Roma, en 1503, y ya como el gran maestro de los asesinos, y después de diezmar las fuerzas de César Borgia, es hora de presentar a San Pedro con el hijo del Papa. César cabalga hacia San Angelo para encontrarse con su padre Rodrigo, y es ahí donde Ezio planea su ataque, y con ayuda de la llave que le dio Pietro, entra al castillo hasta llegar al salón superior donde encontramos a César reclamándole a su padre la falta de recursos para seguir con sus conquistas. Rodrigo le responde que es culpa suya, ya que fue el mismo César quien decidió atacar Villa Auditore y despertó la ira de los asesinos, por lo que es hora de hacerse responsable de sus actos. César, molesto, decide ir por el fruto que estaba en posesión de Leonardo, pero no sabía que Rodrigo lo había arrebatado y escondido en otro sitio. De pronto, llega Lucrecia para advertir a su hermano que su padre intenta envenenarlo con una manzana que recién estaba empezando a comer. Cegado por la ira, César mata a su padre y arremete contra Lucrecia, quien al decirle dónde se encuentra escondido el fruto, le perdona la vida y se marcha. Ezio entra al salón por una ventana, que no tiene mucho sentido haber hecho tanto por la perra llave si al final iba a entrar por una puta ventana. Pero bueno, ahí Lucrecia, despechada por el actuar de César, le dice a Ezio que el fruto se encuentra en el pabellón del patio de la Basílica de San Pedro. Ezio se apresura a llegar atravesando el Vaticano. Con ayuda de su vista de águila, Ezio por fin vuelve a hacerse con el fruto del Edén que había robado César de su tío Mario.
Ya con el fragmento en su poder, Ezio escapa del Vaticano y se reúne con sus aliados en Isla Tiberina para contarle lo sucedido y encontrar a César, ya que no pueden permitirle recuperar fuerzas y reagruparse. Durante los siguientes 5 meses, los asesinos se dedican a acabar con los planes de César para poder reunir un ejército nuevamente y retomar el control de Roma. Tras la muerte del Papa Alejandro VI, o sea, Rodrigo Borgia, y Pío III, que apenas duró 26 días como Papa, qué pendejo, la Iglesia Católica nombra a Julio II como X16 Papa de la Iglesia Católica, y da la orden a Fabio Orsini de arrestar a César Borgia por los delitos de asesinato, traición e incesto. Tras el arresto de César Borgia, que fue enviado como prisionero a Castilla en 1503, Ezio acude con Leonardo da Vinci en 1506 en busca de un barco, ya que se encuentra ansioso porque su instinto le dice que algo no está bien y desea zarpar a España para cerciorarse que César sigue detenido. Da Vinci se encuentra en su taller estudiando sobre Pitágoras y le pide a Ezio que busque a su asistente Salai para que se quede a cuidar el taller y él mismo Leonardo pueda acompañar a Ezio para encontrarle un barco. El auditorio encuentra al asistente apostando en la zorra dormilona y apenas salir de la taberna son emboscados por un grupo de integrantes de una especie de secta que se hacen llamar herméticos. El asesino escolta a Salai de vuelta al taller de Leonardo y apenas llegar se dan cuenta que Da Vinci ha sido secuestrado por la secta. Todo esto aparentemente porque debido a los estudios de Leonardo sobre Pitágoras descubrió un templo al cual la secta quería tener acceso. Salai le menciona a Ezio que Leonardo llevaba años estudiando a Pitágoras y es posible que la clave para la ubicación de la catacumba estuviera en los cuadros que habría adquirido Ezio para la Villa Auditorio. Algunos cuadros se quemaron en el ataque de los Borgia a la villa, pero el resto estaban en posesión de Lucrecia, quien tenía un palacio a las afueras de Ferrara. Ezio elude a la guardia del palacio y llega hasta donde se encontraba Lucrecia. Esta lo intenta seducir y le dice que ella solo tenía un cuadro y los demás los había vendido a otros nobles, Francesco Colonna y Patricio. Ezio escapa del palacio con el cuadro de Da Vinci que tenía Lucrecia y se busca al tal Patricio, que planea vender su cuadro a Ercole Máximo, líder de la secta de herméticos. Ezio persigue al sectario que llevaba el cuadro y lo roba. Los cuadros faltantes estaban en posesión de Francesco Colonna, que acababa de declararse en bancarrota y tuvieron que subastar los cuadros para pagar sus deudas al banco, según la esposa de Colonna, y le dice al asesino que los cuadros fueron adquiridos por un mercader de Florencia que se prepara para zarpar del puerto. Apenas llegar, nos damos cuenta que el mercader florentino era nada más y nada menos que el exnovio de Claudio Auditore, Duccio de Luca, quien le había sido infiel, y tras faltarle al respeto a Claudia llamándola puta por administrar el burdel de Roma, Ezio le da una tremenda putiza y se hace con el resto de los cuadros, a pesar que 2 habían sido ya vendidos a un cardenal en el Vaticano, pero Ezio se la suda y los roba de una exhibición en el castillo de San Angelo. Ya con los cuadros de Da Vinci, Ezio se reúne con Salai en el taller de Leonardo y examina los cuadros. Gracias a la vista de águila de Ezio, puede observar un mapa oculto en partes dentro de los cuadros. El mapa marcaba la ubicación de la cripta de Pitágoras y Ezio se dirige allí rápidamente para rescatar a Leonardo. Al llegar, encontramos a Ercole Máximo y sus hombres persuadiendo a golpes a Da Vinci para abrir la cripta. El auditorio se encarga de los herméticos y termina con la vida de Máximo sin despeinarse. Tras salvar a Leonardo, le dice a Ezio que necesitan llegar hasta la última sala para descubrir lo que guardaba la cripta. Al llegar a la última sala, se encuentran que la cripta no era una tumba común y corriente, sino que era un templo creado por los que llegaron antes, la civilización que habría creado los frutos del Edén, pero todo ese conocimiento iba más allá de su entendimiento, por lo que Ezio persuade a Leonardo a irse de ese lugar, ya que esa información no era para ellos en ese momento. Tras el ajetreo por el culto de Hermes, Ezio se encuentra en Isla Tiberina hablando con Leonardo y le explica su preocupación por el arresto de César, ya que presiente que algo no anda bien. Da Vinci convence a Ezio de utilizar el fruto del Edén para cerciorarse. Ezio concuerda y le llega una visión que lo alarma y decide irse de inmediato. Agradece a Leonardo su ayuda durante las últimas 3 décadas y zarpa a Viana. Ezio llega a España en 1507, donde se encontraba César comandando un ejército para conquistar Viana. César había escapado de prisión vestido de mercader y fletó un barco en Santander para llegar a Navarra, donde su cuñado tenía una corte. El rey de Navarra le pidió a César que comandara su ejército para reconquistar el castillo de Viana, que yacía en poder del conde Lerín. César planeaba ganar el castillo para el rey y recuperar aliados para reconquistar Roma. Pero en eso llegaría Ezio, a terminar con los planes y la vida de César Borgia. El asesino atraviesa un campo de batalla enfrentándose a soldados de ambos bandos. Y la batalla final entre los Borgia y los Auditore tenía lugar en las murallas del castillo de Viana. Y tras una dura lucha, Ezio vence, pero no termina con la vida de César convencionalmente como sus otras víctimas, sino que lo deja caer desde lo alto de las murallas para que el destino decida si vive o muere.
Después de vencer a César, Ezio regresa a Roma y encuentra un templo de la antigua civilización debajo del Coliseo romano. Ahí entra y guarda el fruto del Edén, que anteriormente Altair había guardado en Chipre y había sido robado y llevado a Venecia por los templarios. De vuelta al presente con Desmond Miles y la crew de asesinos, Rebecca comenta que es posible que la única forma de entrar al templo sea con una clave de voz, y gracias a Sean descubrimos que los números que había dejado Ezio pintados en el pasillo del santuario de la Vía Auditore son la clave, y resulta que dicha clave es el número 72, debido a un montón de cosas que no tiene tanto sentido explicar. La crew parte hacia Roma y llegan hasta el Coliseo. Desmond, con las habilidades conseguidas gracias al efecto sangrado, ahora puede moverse tal cual lo haría Ezio y entra a las catacumbas debajo del Coliseo. Durante el trayecto a encontrar el templo donde Ezio Auditore habría guardado el fruto, el holograma de una mujer parecida a Minerva comienza a aparecer reproduciendo un mensaje para Desmond. El nombre de esta mujer es Juno y también pertenece a la civilización de los que llegaron antes. Juno comenta que su civilización destruyó la mayoría de fragmentos del Edén y los que quedaron fueron sellados después de la guerra con los humanos. Los que llegaron antes contaban con los medios para sobrevivir al cataclismo, pero les faltó tiempo, por lo que espera que el asesino pueda evitar que se repita la historia. Pero la realidad es que faltaban solo 72 días antes de que se repitiera el suceso. Desmond logra abrir la puerta secreta al templo con ayuda de la contraseña que había descubierto Sean. Al entrar, la cruz asombra por la majestuosidad del templo. Nada que hubieran visto antes siquiera se le acercaba, y en el centro se encontraba el fragmento del Edén. Es importante mencionar que la cruz consideraba que específicamente ese fruto del Edén podría contener la información sobre los templos para detener el cataclismo, y es por eso que habrían emprendido el viaje para obtener el fragmento del Edén 2 específicamente. La cruz se acerca a tomar el fruto, y cuando Desmond decide tocarlo, todo a su alrededor se detiene. De pronto Juno menciona que el ADN del fruto de Desmond se ha fusionado. El linaje de Desmond Miles, que vendría de milenios atrás, es producto de una mezcla entre humanos y seres de la antigua civilización de los que llegaron antes. Y es por eso que tanto Altair como Ezio y el propio Desmond tienen la vista de águila, que es parte de un sexto sentido que tenían los que llegaron antes y mismo que no agregaron al ADN de los humanos cuando fueron creados. El fruto comienza a tomar el control del cuerpo de Desmond y comienza a acercarse a Lucy mientras sale a relucir su hoja oculta. Puedes escapar a tu cometido. La balanza ha de equilibrarse. ¡Para, por favor! Conoces tampoco. Debemos guiarte. Está hecho. El camino se abre ahora ante ti. Ya solo queda ella por hallar. Despertar al sexto. Ve, solo. Joder, ha entrado en shock. Que vuelva a la máquina. Es el único modo de arreglarlo. Pero si el Animus es la causa. ¿Quién es el experto? ¿Tú? Hazlo. No,